Muy buenos días, queridos hermanos. No sé si usted... ¿Qué se está cayendo? Ahí nomás, sí, no. Yo voy a hacerlo para ella. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Estoy completamente seguro que todos ustedes lo conocen a José Hernández. Sí. Bravo, Estela. Es el autor del Martín Fierro. Ustedes saben que José Hernández tiene un consejo maravilloso. Dice él, los hermanos deben ser unidos, porque esa es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es decir, algo que José Hernández lo dijo para todo el país, porque en realidad el Martín Fierro es un libro precioso en todo sentido, muchos consejos, y es un consejo para la familia argentina. Es decir, que los hermanos deben ser unidos, porque esa es como la primera ley. Y en segundo lugar, digamos, no deben pelearse entre ellos, porque si eso sucede, lo comen los de afuera. Desaparece el grupo como hermanos. Pero si ustedes se han dado cuenta, José Hernández no nos dice qué debemos hacer para que los hermanos se mantengan unidos. Voy a repetir porque es interesante. José Hernández, este muchacho, no nos dice qué debemos hacer para que la familia, los hermanos, sean unidos. Sin embargo, Jesús sí lo dice. Es decir, en ese sentido, Jesús nos dice que nosotros debemos ser unidos y da una razón. Digamos, ¿cómo vamos a mantenernos unidos? Y Él dice, debemos vivir perdonándonos los unos con los otros. La base de la unidad es el perdón. Repito esto para que nos quede grabado. No es la primera vez que lo digo, pero fíjense ustedes, los hermanos deben ser unidos. En la Biblia lo afirma categóricamente Jesús y pone énfasis y se esfuerza por hacernos entender. Y esa unidad se consigue si vivimos los hermanos perdonándonos. Es decir, que el perdón es el elemento trascendental para que la unidad exista. Fíjense ustedes en el Sermón del Monte, ese famoso sermón de Jesús al pie de la montaña. Allí hay 3 versículos muy importantes que tienen, es decir, que donde se esfuerza Jesús para hacernos ver la importancia de la armonía y del perdón, por supuesto, como elemento fundamental. En Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24, Jesús nos dice, allí en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Ese texto está en los 10 mandamientos, es uno de los mandamientos que están en los 10, no matarás. Es decir, Jesús lo cita acá de nuevo, no matarás. Y cualquiera, porque era una ley, es por ley, por eso decimos los 10 mandamientos, pertenecen a la ley mosaica. Ahora bien,
Sin embargo, dice Jesús en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoja, ¿ve?, que se enoja contra su hermano, será culpado de juicio. El enojo está a la altura del matar, ¿ve? Es decir, que en la relación afectiva entre los hermanos, entre los hijos de Dios, es muy importante la armonía. Dice, pero yo os digo que si cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que le diga necio, tonto, a su hermano, será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que no es otra cosa que decirle falta de razón, de discernimiento, quedará expuesto al infierno de fuego. Muy, pero muy importante la advertencia de Jesús, que nosotros debemos tratar por todos los medios de vivir en armonía y perdonándonos entre nosotros. El 23 dice así, por lo tanto, si traes tu ofrenda ante el altar, dice acá Jesús, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En realidad, es como que en esta mañana cualquier cosa que nosotros hagamos o tengamos intención de hacer, aún desde la ofrenda que hemos dado, hubiera sido anterior a eso, a cualquier cosa, pensar si tengo algo contra alguno de mis hermanos. Es decir, debo ponerme a cuenta, dice Jesús. Si has venido a la iglesia y estás deseoso de muchas cosas por hacer, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja todo lo que estás haciendo, anda, reconcíliate con tu hermano. Y después que te reconcilies, ven y presenta tu ofrenda. No olviden ustedes que en otro momento Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, que el sol no se ponga, arregla antes que el sol se oculte detrás de las montañas, antes que el día pase. Es decir, queridos hermanos, en realidad, hoy seguiremos, diría, porque es un consejo maravilloso que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, cómo debemos hacer nosotros para vivir bien, para vivir en armonía. Y el perdón es como eje vertebrador, es fundamental. Y no solo ustedes trasládenlo al hogar, trasládenlo a la relación con los vecinos, trasládenlo a donde quiera. Es un consejo tan maravilloso que hay que saber perdonar. Dice así, entonces, en esta mañana, me gustaría que nosotros veamos, siguiendo la misma línea, de que la Biblia es un tesoro, ¿ve? Es un gran tesoro de consejos útiles para nuestra vida. Y en este momento es como que extrayéramos este consejo de Jesús. Este consejo que nos dice, no solo que vivamos en armonía, sino que me está diciendo cómo debo vivir yo en armonía con mi hermano. Y cómo debo vivir en armonía con mi hermano quiere decir cómo debo perdonar a mi hermano. Entonces, el consejo es cómo debo perdonar a mi hermano. El consejo maravilloso que Jesús nos da es el perdón, que el perdón es un requisito fundamental para que los hermanos sean unidos. El sentido del perdón entre los hermanos es, no solo es Jesús lo dice en primera instancia para nosotros los hijos
digámosle, los hijos de Dios, para nosotros los que estamos como hijos en la iglesia. Pero eso es trasladado para toda nuestra vida, para todos los ámbitos. Fíjense ustedes el perdón. Es algo que únicamente puede saber y sentir aquel Hijo de Dios que verdaderamente ha sufrido una transformación. Es así como este consejo lo enseña Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Este consejo fundamental que para la armonía debe haber un sentimiento, un deseo, un anhelo ferviente de perdón al otro. Miren, estamos seguros en la relación de pareja, de marido y mujer, las relaciones se mantienen siempre que nosotros perdonemos al otro. No hay otra manera. Es una ley eso. Y más aún, si nosotros nos ponemos a pensar si estamos dispuestos a perdonar, porque el problema es que esto enseña Jesús, pero la disposición, la prontitud de nosotros para hacer este acto perdonador, hay una distancia. Sin embargo, me voy a permitir que leamos Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. En el 15 dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, dice Jesús, y le está diciendo directamente a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tanto, estando tú y él solo. Si lo oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y hay 2 consecuencias fundamentales. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro. Esto hasta el versículo 20 es el discurso, es la enseñanza de Jesús. La vamos a volver a leer. Y Pedro, como cualquiera de nosotros, dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ya reflexionamos de nuevo. Prestemos atención en lo que Jesús dice. Por tanto, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele cuando estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La primera reflexión, la primera enseñanza fundamental es que si yo veo un defecto en mi hermano, no debo hacer un comentario público, ni nada. Lo que tengo que hacer es como Jesús me está diciendo a mí, a todos nosotros, que nosotros somos como guardianes de nuestros propios hermanos. Si veo el defecto en alguno, voy y le digo, mira hermano, me parece que esto está mal. Es decir, es alguien que quiere ayudarlo al otro. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y no es la cuestión de que si yo he ido y he hablado con mi hermano, no debe quedar en el ambiente o en el aire o en mi corazón
la vieja historia esa de que si bien te perdono pero no me olvido. No, es insalubre. Es algo que nos hace daño profundamente. No hace falta que yo les diga porque es algo que normalmente pareciera que los seres humanos no entendemos todavía el gran mensaje de Jesús. Dice, pero si no te oyere tu hermano, en el versículo 16, toma a algunos hermanos, 2, anda con ellos y con ellos trata de arreglar con tu hermano. Pero no lo difamen, arreglen. Y yo creo que deberíamos también ser sensatos en nuestros grupos familiares, aprovechar esta historia, aprovechar estos consejos de Jesús. Si no lo oyere, digamos, no hay arreglo porque es demasiado terco nuestro hermano. Jesús dice, dilo a la iglesia, dilo a los encargados, porque entonces va a ser separado del grupo, porque él tiene que entender que esa conducta mala que tiene no es correcta. Dice, será disciplinado, será tenido como gentil y publicano. El versículo 18 son 2 consecuencias de estas palabras de Jesús. Como una primera consecuencia es que nosotros, hermanos, es como que tenemos un extraordinario poder. Porque si dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, lo que no hemos puesto de acuerdo en estos 3 versículos anteriores, lo que no hemos puesto de acuerdo entre los hermanos, hemos desatado una enemistad, hemos atado amistades y cariño. Eso es desatado o atado en el cielo. Es como que Dios dice, tienen el poder ustedes. Dice, de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y la segunda es como una reafirmación de lo que está diciendo en el versículo 18. Otra vez os digo, les repito. ¿Qué repite? Que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo creo que este es un gran consejo para la familia también, pero es un gran consejo para todos nosotros, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios Todopoderoso, acerca de cualquier cosa que nos ponemos, Dios lo va a bendecir. Será hecho por mi Padre que está en los cielos. A veces, como son cosas pero será, uno puede plantearse así. La Biblia dice, con palabras del mismo Dios, probadme. Si tienen tantas dudas, pruébenme. ¿No creen que esto puede ser? Probadme, dice Dios. El hecho es que entonces, fíjense acá, el versículo 20, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, no hace falta la multitud, 2 o 3. Allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, la presencia de Jesús es una constante. Ahora, evidentemente, este discurso de Jesús, que lo acabo de tratar de explicar, lo entendió perfectamente Pedro. No hay duda en esto. Pedro le dice entonces, se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pedro, ustedes saben que en la época de Pedro, de Jesús, diría los líderes judíos que estaban especialmente en Alejandría, ellos tenían por norma, por concepto, perdonar 3 veces en la vida. 3 veces, no por día, en la vida. Esa era la idea, la norma del judío.
Entonces imagínense ustedes, Pedro dice, bueno, 7 veces, mucho, el doble. Y tampoco Pedro estaba pensando que iba a ser por día. Él también decía, bueno, los otros perdonan 3 veces en la vida, yo voy a perdonarle 7. Jesús, ahí está la gran enseñanza, no solo para Pedro, sino para nosotros. Dice Jesús, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y en las versiones estas más modernas, dice, perdonale siempre. Ustedes busquen cualquier versión que no sea la Reina Valera, del mensaje, dice, perdonale siempre. No hay límite. El perdón es algo fundamental para la armonía entre los seres humanos. Estimados hermanos, debemos tener un espíritu de amor, de cariño hacia nuestros hermanos. Es decir, debemos estar preocupados si le pasa a alguien. Fíjense ustedes que Pablo dice, ustedes, hermanos, le dice así, que son más espirituales, cuídenlo al otro. Ayúdenlo. No lo critiquen, sino ayúdenlo para que ellos también tengan alegría en su corazón. Ahora bien, podríamos decir otras cosas, pero ¿saben qué? Jesús inmediatamente cuando termina de hablar con Pedro, que era en el capítulo, 18, versículo 22, que es el versículo 22, en el versículo 23 Jesús narra una parábola explicativa de lo que él acaba de decir. Ahora vamos a ver esta parábola, esta enseñanza a través de un ejemplo que Jesús nos da a nosotros y a sus discípulos, por supuesto. Pero fíjense en ustedes, acá están los 2 deudores. Quiero que pensemos, porque en realidad este Jesús está enseñando este tema. El tema es el perdón a los hermanos. Miren, no es tan obvia la cosa. Cuando Caín lo mató a Abel, Dios le preguntó a Caín, ¿y tu hermano? Como diciendo, ¿y el otro qué ha contestado? Según la Biblia dice que Caín dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Que yo lo tengo que andar cuidando? Le ha contestado a Dios. Y la verdad que nosotros a veces cometemos el mismo. Lo decimos, no lo decimos, pero lo hacemos de la misma manera. ¿Que yo soy el cuidador de la Estela? No, me dice Dios, vos tenés que preocuparte mucho por ella. Eso es lo que me está diciendo. Cuídala. Es decir, nosotros debemos cuidarla. No es una opción. Esto, mire, está en el Génesis, esta arrogancia, esta torpeza de Caín. Pero a lo largo de la Biblia está esta necesidad de que el amor del uno por el otro debe ser una realidad. Entonces, Jesús, para que no quede duda, narra a continuación de lo que acaba de decirle a Pedro, que debe perdonar siempre, le narra esta parábola en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25, 23 al 35. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
el reino de los cielos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Es como si fueran $10.000, para tener en cuenta así. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, versículo 25, venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que pague la deuda. Entonces, versículo 26, aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. En el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Maravilloso, ¿no? Quiero que ustedes vean ese sentido de este Señor perdonador que le ruega y le perdona. Y le dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, versículo 27, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, es inexplicable lo que pasa en el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, como si fueran 100 pesos. El otro le debía $10.000. Le acaban de perdonar $10.000. Encuentra a uno que le debía 100 pesos. Lo mismo que podamos decir $100, era poquito. Entonces, este consiervo que le debía 100 denarios, y haciendo él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pague toda la deuda. Quisiera, es como que me voy a parar, he leído dos aspectos de esta cuestión del perdón. Uno, fíjense ustedes que debía $10.000. Le pidió misericordia a su Señor. Él aceptó, digamos, esa petición de humillación, diciéndole que ya iba a pagar. Pero el Señor fue más allá, le dijo, le perdonó todo. Le perdonó todo lo que le debía. ¿No les parece a ustedes este ejemplo que da Jesús como lo que hace Dios con nosotros, con nuestros pecados? Vamos angustiados, cargados de pecado nosotros. Pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Y nos perdona todo. Nosotros, no importa la carga que llevábamos, nos perdona todo. Sin embargo, digamos como figura, les muestro como figura la similitud. Porque inmediatamente este siervo que fue perdonado, toda su deuda como de $10.000, sale, encuentra a otro que le debían 100 pesos, lo acogota, lo ahoga y le dice, págame lo que me debes. Eran monedas. ¿No les parece lo ideal que él hubiera dicho? Pensar lo que me ha perdonado Dios, lo que me ha perdonado este Señor, $10.000. ¿Qué son 100 pesos? Podría haberle dicho, sí, amigo, te perdono, yo también. No dijo eso. Dice, más él no quiso tener misericordia, porque también el siervo este que debía ese dinero se postró y le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar. Mas él no quiso y fue y lo echó en la cárcel hasta que pague toda la deuda. Entonces vienen consecuencias. A partir de allí, la gente observa. En general, nosotros somos el espejo en el mundo. El mundo nos mira a nosotros. Y dice que viendo sus consiervos que lo que pasaba, versículo 31,
entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda. Siervo malvado le dijo al que le había perdonado los $10,000. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es decir, que la misericordia y el perdón es el eje fundamental en la estructura armónica entre los seres humanos. No es debilidad. Yo diría que es madurez. Es saber comprenderlo al otro. Entonces, Jesús hace una conclusión para que entiendan los discípulos. Entonces, el Señor enojado le entregó, dice al verdugo, hasta que pague todas las deudas. Y conclusión, versículo 35. Así, mire, ustedes no entienden esto, que el perdón es el eje. No entienden de que el perdón es lo que se debe hacer en la vida para que anden en armonía. Que debes perdonarle a tu hermano si te ha ofendido. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el sol no se ponga sobre tu enojo. Si traes la ofrenda al altar, déjala la ofrenda, eso es superfluo. Yo no quiero. Yo lo que quiero es que andes bien con tu hermano, dice Dios. Deja la ofrenda, anda, arregla con tu hermano primero y después vení. Una conclusión extraordinariamente importante. Así también mi Padre que está en los cielos hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón uno a su hermano sus ofensas. Cada uno a su hermano sus ofensas. Debemos perdonarnos. Ustedes sabrán decir: ¿y qué se cree Roque? Hermano, ¿sabe qué? Este tiempo que pensaba en esto, me he sentido un incompetente. ¿En qué sentido? Porque muchas veces es como que me paso por la cara, pero es esto, es imperdonable. ¿Pero qué se creen? Hermano, eso no me dice Dios. Dios me dice que yo perdone. Le digo a Juan esto: si la nora me hace la sopa de cuáquer y yo me enojo, y lo mismo le tengo que perdonar a Juan, sea como sea. ¿Qué hace la comida tarde, Estela? Lo mismo la tengo que perdonar. Es decir, lo que quiero decirles, hermanos, es que yo analizaba la vida y empezaba a observar qué maravilloso consejo de Dios, que a veces nosotros no lo tenemos en cuenta. No es que no lo tenemos en cuenta, a ver, quizá es como que pensamos que es superfluo, que no tiene la profundidad de lo que nosotros pensamos que debía. Es una tontera, perdonar. Hermano, perdonar es divino. Es una cosa extraordinariamente importante. Eso nos hace que vivamos felices. Nosotros no perdonamos, vivimos infelices. Vale la pena, a la altura, digamos, de lo que estamos diciendo, considerar el siguiente texto que está en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 14. En realidad, todo el texto desde el versículo 5 en adelante de Colosenses, tiene un subtítulo interesantísimo, que les recomiendo que lo lean después. Dice: la vida antigua y la vida nueva. Yo voy a leer tan solo 3 versículos. Nosotros, cuando Nicodemo fue a visitarlo a Jesús, y él le dijo: pero Señor, ¿qué debo?
no le dijo esas palabras, pero Jesús interpretó correctamente que en el fondo del corazón de Nicodemo era que él quería saber cómo se salvaba. Y Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es tener una fe en alguien, así de la misma manera que en el desierto fue levantada la serpiente, vieron, y todos los que eran mordidos por las víboras, al mirar eso, se curaban. De la misma manera, dice, va a ser levantado el Hijo del Hombre. Ahora, fíjense ustedes, queridos hermanos, si hemos sido renovados, si hemos sido perdonados nuestros pecados, se supone que somos otra cosa. Y no otra cosa, digamos, para vergüenza de Dios, sino otra cosa para gloria de Dios. Dice en el versículo 12, que lo leemos, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Sin opción, mire. Vestíos como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nosotros nos debemos vestir de eso, debemos ser, si no andamos así, debemos estar preocupados. Versículo 13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Esos 3 versículos, yo les aconsejo, léanlos a todos los versículos. Es muy interesante. He leído, diría, el final. Pero qué cosa maravillosa. Es decir, debe haber un cambio. Yo me planteé de nuevo, como diciendo, pero ¿el mundo ve en vos el cambio? Me planteo en mí. Debe haber algo distinto. Yo debo tener otro vestimenta. Ustedes me pueden ver ahora con esta camisa, pero me deben ver también que yo me he vestido como escogido de Dios. Santo, que quiere decir apartado del mal, separado. Es decir, de una entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y resulta que muchas veces exploto como bomba. Eso no es ser paciente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esas tensiones internas que no se pueden controlar? ¿O qué? ¿Porque las disfrutamos? ¿No practicamos que debemos ser otro? Dios nos está diciendo, sean otro. Sean otro. Vístanse de otra manera. Ya no sean el mismo. En realidad, todo este consejo es como que nos dice, así tienen que ser ustedes. Y seguramente va a haber la posibilidad, el grupo va a tener la posibilidad de que van a vivir en armonía, porque ustedes se predisponen a ayudarse entre ustedes. Y lo mismo va a pasar en la casa, por ejemplo, en la familia, sea chica, sea grande, en fin, en todo. Fíjense ustedes una cosa también, me ha parecido interesante volver a citar como ejemplo, nada más casi ya al final, el ejemplo de Pericle. Ustedes saben, Pericle vivió 500 años antes de Jesús. Es decir, fue un líder político griego. Uno lo estudia en historia antigua. Y ahí está Pericle. Y se lo estudia como el siglo de Pericle, porque fue realmente un
maravilloso político, un maravilloso jefe de los griegos. Este hombre tuvo la capacidad, es admirable de la manera que trató a sus enemigos políticos. Lo traigo a colación porque si alguien que no lo conoció a Jesús, 5 siglos antes vivió él, alguien que no lo conoció a Jesús y pudo hacer lo que hizo, miren, Pericles, como digo, vivió mucho antes de Jesús. Era alguien que pertenecía al Senado griego. Desde su casa un cierto día, esta es la historia, digamos, que se cuenta acá, y luego hay una reflexión, que él salió y había un enemigo político que lo estaba esperando en la puerta y lo insultó y lo trató como la última, lo más malo que había ahí en Atenas, en Grecia, hasta que llegó al Senado. A las 12, cuando salió de allí Pericles, lo estaba esperando de nuevo y lo insultó y lo maltrató hasta que llegó a la casa de un amigo donde lo habían invitado a comer a Pericles. Ahí estuvo la tarde Pericles con su amigo. Cuando a la tarde se dispuso a salir para ir a la casa, este enemigo político lo estaba esperando a Pericles de nuevo y lo insultó y lo maltrató hasta que llegó a la casa, y los últimos insultos cuando Pericles cerró la puerta y se entró. Ya era de noche. Era de noche cuando Pericles... Entonces, este enemigo político o enemigo enemigo en realidad, no lo quería, lo insultó. Cuando terminó, digamos, de cerrar la puerta, Pericles, y ya vuelvo a repetir, era de noche, este enemigo bajó ya a la calle y se dispuso a caminar y se dio cuenta que alguien venía con una antorcha. Y dice, ¿quién eres? Dijo en la oscuridad este enemigo, y le dice, soy un siervo de Pericles, le dijo, soy el siervo de Pericles. Me ha mandado Pericles para que le alumbre hasta que llegue a su casa. Quiero que vean la acción, el poder perdonador que tenía Pericles para su enemigo. Nosotros, no sé qué podríamos haber hecho. No sé si hoy, en el momento actual, alguno de los políticos es maltratado y diría, ahí te he puesto, amigo, un automóvil para que te lleven hasta tu casa, para que llegues rápido. En la oscuridad, dijo Pericles, alúmbrale a este muchacho hasta que llegue a la casa. La reflexión que tiene al pie de la historia, esta la tengo escrita acá, en esta historia de Pericles, dice, si los hombres pueden encontrar, los hombres que no tienen a Jesús, pueden encontrar ellos mismos el espíritu de amor y de perdón, somos sin excusa nosotros los cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que no tengamos la capacidad para perdonar. No lo conoció a Jesús, pero hizo esto. Y termino. Yo creo que a veces nosotros no dimensionamos el esfuerzo que hizo Jesús para tratar de enseñarnos y hacernos entender que el perdón es el eje del éxito, que el perdón es el éxito, digamos, es el eje de la armonía entre los hermanos. En cierto momento histórico, los discípulos, Jesús estaba orando y entonces les dice, enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Le dijeron a Jesús, quiero que lo pongas a Lucas capítulo 11, versículo 1 y 4. Voy a citar únicamente un versículo de lo que Jesús les ha enseñado ahí en el momento de la oración. Con esto voy a terminar. Dice acá
dice acá Jesús lo siguiente: cuando oren, ustedes tienen que decir, bueno, les enseñó a decir el Padre Nuestro. A lo largo, en el desarrollo del Padre Nuestro, está esta frase, versículo 1, en el versículo 4, creo que, a ver, dice, enseña esto, en el versículo 4, haceme ver, Adri, directamente el versículo, y Jesús le dice así, que oren, al orar digan, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ese deben se relaciona a los que también nos ofenden. Está en las otras versiones de la Biblia. En la Reina Valera, ese deben se refiere a ofensas, ¿ve? Porque nosotros también perdonamos nuestras ofensas. Y no nos meta, no es que Dios lo iba a meter en tentaciones a los discípulos, sino que líbranos de las tentaciones, más líbranos del mal. Es decir, hermano, en todo lo que ha ido enseñando Jesús, ha sido reiterativo. El perdón es fundamental. Es fundamental en todo sentido. El perdón es, diría, el eje vertebrador de toda nuestra vida. Deberíamos hacerle caso a Dios. Terminamos acá pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, reconociendo que a pesar de todos sus consejos, todavía no es como que no estamos maduros. Yo con tantos años, todavía digo, es como que no estuviéramos maduros. Porque más de una vez fracaso. ¿Por qué? Por no hacer caso a Dios. Entonces, nos vamos a poner de pie y diría dos de ustedes, uno de esta ala y otro de este otro, ore, pídale a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Benjamín, ¿puedes pasar, hermano? Así terminamos.